vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras él mismo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Algo que desde el texto se desprende que me dejó fija la mirada cuando leía esta palabra está en el verso 3, y que de hecho desde ese verso podemos titular este sermón este día. El verso 3 nos habla de este personaje o estos personajes, porque otros evangelistas dicen que son dos, acá dice que es uno, ya vamos a comentar eso. Pero lo que me dejó fija la mirada es esto, y me puse a reflexionar en ello, que cómo alguien puede vivir en los sepulcros. Dice el verso 3 que tenía, no dice que visitaba el sepulcro, no dice que iba a dejar flores al sepulcro, dice que moraba en los sepulcros, o sea, hizo su casa en los sepulcros. ¿Cómo alguien puede vivir en un sepulcro? ¿Cómo alguien puede ir a vivir a un cementerio? No sé si ustedes piensan eso: me voy a arrendar una bodeguita en el cementerio y me voy a ir a vivir ahí.
¿Quién pensaría eso? No es cuerdo, ¿verdad? No es lógico. Uno cuando es niño le tiene pavor a los muertos, a ir al cementerio. Yo iba aterrado cuando iba con mi mamá. Y ella decía visitar a la abuelita, pero ¿qué abuelita? Nada, era una lápida. Yo iba aterrado. Y se me quitó el miedo una vez que, eso es una larga historia, pero que fui a quedarme a la casa de una tía. Yo era niño pequeño, un poquito más grande que él. Y me acostaba con mi tía y en la mañana la voy a tocar y estaba helada, se había muerto en la casa. Y ahí se me quitó el miedo. Desde esa fue una experiencia personal. Y así se me pasó el miedo, pero jamás viví. De ahí me levanté y nunca más vivir a mi tía. Y menos ir a vivir a un cementerio. Pero la Biblia nos dice que él tenía su morada en los sepulcros. Y por eso el título de este sermón se llama Vida en los sepulcros. Vida en los sepulcros es como raro. Vida en los sepulcros. ¿Cómo alguien puede vivir en los sepulcros? ¿Cuál es la diferencia entre un muerto y alguien que está vivo? Varias, pero una es que el vivo respira. Lo primero que le hacemos a alguien que falleció, le tocamos si palpita y le sentimos la respiración, y si no respira nos asustamos, ¿verdad? La falta de respiración, de oxígeno, el cuerpo deja o los pulmones dejan de hacer este movimiento. No sé cuántos millones de movimientos tenemos desde que nacimos hasta que morimos, pero nunca dejamos de respirar, o sea, hay respiración. Y Dios nos creó así, nos creó como personas que van a respirar para vivir. De hecho, cuando Él jugó con barro, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando Él hizo esta acción de soplar vida sobre su nariz, o sea, Dios exhala y el hombre inhaló ese soplo, el hombre fue un ser viviente. Desde ahí comenzó a respirar. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre, cuando el físico deja de respirar? Se convierte en un cadáver y pronto se descompone hasta que se hace polvo. Dejó de tener respiración, o sea, entra en una descomposición. Y esa descomposición tenemos que llevarla, o la tenemos que llevar por ley y por normas de higiene, hay que llevarla a un cementerio. Que dicho de paso, no sé por qué le llaman camposanto, porque de santo no tiene nada. Hay huesos descompuestos, hay cadáveres que se están en la putrefacción misma, están ahí y murieron, no tienen vida, están muertos. Ahora, ¿cuándo visitamos los cementerios? Poco visitamos los cementerios. Cuando hay un funeral de un hermano, de un amigo, de un familiar, ahí vamos y vemos el cementerio y vamos, nosotros los cristianos vamos cantando, vamos detrás del féretro y llevan ahí, el muerto se ha estado 2 días ya, hiede ya, 3, de hecho no sé por qué le ponen agua, esas cosas no las entiendo, pero llevan al muerto que se está descomponiendo ahí, cantamos nosotros porque pensamos que ese muerto dejó de existir, pero nosotros creemos que su espíritu, ese que sopló Dios, ya no está en él, ha vuelto a Dios. Y queda en ese, de nuevo, campo santo. Y cuando, no sé si yo soy bastante observador, y vamos pasando, ¿y qué hace usted mientras canta? Va mirando y va viendo fotos, va viendo lápidas, hay unas más bonitas que otras, unas bien limpiecitas, de mármol, otras más dejaditas de la mano de Dios, pero de todo hay, ¿cierto? Pero yo nunca he ido al cementerio así como digo, voy a ver y vamos a ver los huesos de los muertos ahí. No, porque están tapados, ¿cierto? Están escondidos, vamos de repente. Ahí, cuando usted va al cementerio general, por ejemplo, hay verdaderas obras de arte. Hay unos mausoleos que yo digo, aquí hay una casa, digo, hay gente que no tiene donde vivir y aquí, mire, está vacío el mausoleo, obras de arte. Ahora, ¿quién viviría en un cementerio rodeado de tumbas? Por muy hermosas que parezcan, y dijimos, mire, aquí hay que ir a vivir al cementerio. No, nadie, sería muy raro que alguien viva en un cementerio, pero la Biblia nos habla de que estos endemoniados, aquí particularmente Marco habla de un endemoniado.
Ahora, este relato está en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Lucas dice que son 2 endemoniados. Y Marcos dice que es 1. Entonces, algunos escépticos a la palabra dicen, bueno, la Biblia se contradice. Como uno dice 2 y otro 1. Pero es una larga historia para contarles eso. Solo decirles que Marcos, siguiendo la lógica de su relato, se fijó en aquel que fue atendido por Jesús y recibió el milagro. No los 2 endemoniados recibieron el milagro. ¿Ya? Entonces Marcos sitúa el milagro en el endemoniado, por eso habla de un endemoniado, aunque habían 2 según Mateo y según Lucas. ¿Okay? Hasta este minuto, cuando Jesús viene, es la primera vez que Él va a venir a una región donde es no israelita. O sea, la primera vez en el ministerio del Señor Jesucristo que Él sale de los contornos de Israel y tiene una travesía y va a Gadara. Y Gadara es una región pagana, gentil. De hecho, por eso que hay cerdos, porque los israelitas no crían cerdos. Es un animal inmundo para el israelita según la palabra del Señor. Y allá criaban cerdos y es una región gentil, no creyente en Dios. Ahora, esta travesía está llena de situaciones. Les recuerdo que cuando Jesús sale de Israel y va a Gadara, se presenta una tormenta y Jesús viene caminando sobre el mar. O sea, es increíble lo que sucede en esta travesía, porque las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas quieren impedir la entrada de Jesús a esa región gentil. Se está moviendo todo para impedirle la entrada. Quiero llamar su atención esta tarde para que juntos a la palabra del Señor revisemos por qué el Señor va a hacer este milagro. Porque si ustedes se dan cuenta y siguen leyendo la Biblia, fue el único milagro que el Señor fue a hacer. O sea, la tormenta, esa tormenta perfecta que se levantó y todo fue por un milagro, por este endemoniado, nada más. No va a encontrar a usted que en el camino sanó a un paralítico, que fue a predicar a algún lugar de ellos, nada, no. Jesús solo llegó, fue al rumbo a aquel lugar y se encontró con este personaje. Es el único milagro. Y ya hemos visto, lo vimos la semana pasada, que sería un error nuestro y una pérdida de oportunidad de venir a los milagros del Señor solo como hechos pintorescos, como hechos milagrosos, resaltar el milagro en sí mismo. Porque Jesús no solo fue a hacer un milagro, sino fue a mostrarnos principios espirituales que debemos aplicar a nuestra vida. Entonces, cuando yo voy a ver los milagros o todo el relato bíblico, tengo que encontrarme con principios espirituales para mi vida. Qué entretenido, pastor. ¿Y qué principio espiritual tendría de alguien que vive en un cementerio? ¿Qué sentido tendría eso? Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero dividir este mensaje en 2 partes. La primera parte es cómo es la vida en los sepulcros. En resumen, la vida en los sepulcros no es vida. ¿Qué hay en los sepulcros? Cadáveres, mal olor o endemoniados que no son cuerdos, gente loca, gente, no me refiero a la locura en el sentido malintencionado, sino gente no cuerda, gente que ha perdido la razón. Por alguna razón perdieron la razón. La Biblia describe los hechos que están aconteciendo previa a la llegada del Señor con este gadareno endemoniado como terrible, como feroces en gran manera, nos dice la palabra, que nadie podía pasar por aquel camino. No solo este personaje vivía en un cementerio, ahí tenía su casa, su choza, algo tenía. Estaba desnudo,
Lo habían tratado de amarrar con cadenas, dice la palabra del Señor. Mire, versículo 5:4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. La fuerza que lograba tener estos demonios dentro de su vida, que hacía que destrozara las cadenas, desmenuzara los grillos, o sea, como que fueran mantequilla, los desmenuzaba. Y lo más terrible es que nadie le podía dominar. Era aterrador. Y dice el versículo 5, de día y de noche estaba dando voces y corría para allá, para acá, en los sepulcros, hiriéndose con piedras, se pegaba. Qué triste espectáculo de aquel gadareno. Usted no hubiera querido encontrárselo. Maloliente, en una morada de muertos, gritaba, vociferaba, se hacía daño, tenía tapado el camino, nadie podía pasar por ahí, era aterrador. Entonces, lo que hacen los evangelistas es mostrarnos este acto, que ver la terrible condición en la cual Satanás, los demonios, esta legión de demonios tiene a este hombre. Y ese es un claro reflejo de cómo está la humanidad. Ese endemoniado representa a la humanidad, al hombre sin Dios, al hombre que ha muerto, que tiene nombre de que vive pero está muerto. No, aunque se está moviendo, no es cuerdo, perdió toda razón, perdió todo intelecto, todo amor por sí mismo. Lo único que está haciendo es una autodestrucción, se está dañando, impulsado por los demonios, se está autodestruyendo. La figura no es muy diferente a lo que pasa con los hombres. Hombres que pueden tener corbata, andar en sus buenos vehículos, hombres que tienen, que usted los ve que parece que alcanzaron éxito, no son muy distintos a este endemoniado. Solo que el lugar, el cementerio es otro, el cementerio es este mundo. Este mundo es el infierno, este mundo es el cementerio. En la figura gráfica, Gadara es este mundo. Este mundo es el cementerio donde habita el hombre que está lejos de Dios. El hombre que está vivo pero muerto. ¿Por qué? Porque no respira las cosas espirituales. La palabra del Señor en Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. No hay bueno ni siquiera uno. Aunque esté desnudo, aunque esté maloliente, esté con corbata y perfumado, es exactamente lo mismo. Es en la condición que Satanás ha dejado a esta humanidad. Todos están perdidos. Estos hombres estaban destruyéndose a sí mismos sin ninguna posibilidad de tener una vida normal. No sé si algunos piensan en tener vida normal. Me dice, me gustaría tener una vida normal, pero ¿qué es una vida normal? Si el hombre muerto no respira las cosas espirituales y no respira para lo cual fue diseñado por Dios. ¿Quiénes son entonces los que están muertos? Y veámoslo lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son los que están muertos? Dice Efesios 4:18. Él lo describe de una manera mucho mejor que la puedo decir yo, ¿no? Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, teniendo el entendimiento entenebrecido. No es que sean tontos, porque Dios nos hizo sabios, pero está entenebrecido el entendimiento. No logran percibir las cosas del Espíritu. Son personas que no pueden entender, están entenebrecidos, no entienden las cosas del Espíritu. Entonces, si usted trata de disfrazar a un muerto y decirle que elegirle a favor de Dios, que vocifere a favor de Dios, que nos deje predicar libremente, que comprenda lo que somos, no lo intente. No lo intente. Es como cuando vamos a dejar a los hermanos al cementerio y que usted vaya tumba por tumba diciéndole, oye, llevamos a un hermano, va a la gloria. No lo va a entender, pérdida de tiempo. Cantamos por el gozo que tenemos nosotros y adoramos al Señor, pero los muertos no escuchan.
porque si escucharan se levantarían de entre los muertos. No pueden, están muertos. Entonces, son personas que no pueden entender, son personas, lo peor todavía, que están ajenos a la vida de Dios. O sea, no, están separadas totalmente del Señor. ¿Y cuáles son las razones? ¿Por qué no pueden entender? ¿Por qué están separadas? Dice el mismo texto, por la ignorancia que en ellos hay. No tienen conocimiento de Dios. El hombre muerto, como el endemoniado, no tiene conocimiento de Dios. Y peor aún, no quiere tener conocimiento de Dios. Es enemigo de Dios. No ama a Dios. No quiere a Dios. Dice, por la dureza de su corazón. No quiere a Dios. Está entenebrecido, rechaza a Dios, tiene un corazón orgulloso. ¿Y por qué? Porque está muerto. No confundamos el texto que algunos mencionan, que no es de la Biblia, que Dios ama al pecador. No está en la Biblia ese texto. Dios no ama al pecador. Dios está airado con el pecador. El pecador está condenado, está ajeno a la vida de Dios. Ese enemigo está muerto en delito y pecado. No es amigo de Dios. Por eso que Jesús no vino a condenar. Jesús no condena a nadie. ¿Sabe por qué? Porque están todos condenados. Dios vino a salvar a los que estaban perdidos. Entonces, si Dios no salva a alguien, no hay ninguna injusticia en Dios porque ya están perdidos. ¿Ves? Los dejó en su condición, pero a otros tuvo misericordia. Y dice el Señor, hago misericordia de quien quiero tener misericordia. No es del que quiere, no del que corre, sino del que yo tengo misericordia. Por eso que los que han sentido que su entendimiento ha sido alumbrado, wow, debieran estar muy contentos, muy gozosos y muy agradecidos. Ahora, desde el Génesis, desde la caída del hombre, nos está hablando de a lo menos dos significados del sepulcro. Más que esto físico que ya conocemos y hemos expuesto esta mañana, y usted también sabe por experiencia, la Biblia también nos habla de dos significados del sepulcro. Donde están viviendo estos endemoniados tiene dos significados. El primero de ellos está en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13. Si tienen frío, díganle a los hermanos que arreglen el aire, ¿no? Por si acaso, estamos a 19 grados, pero si hay alguien, ahí avisen. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Ya, no hay nadie que pueda ser justo. Dice, no hay quien entienda. ¿Están leyendo conmigo? No hay quien busque a Dios. Y nos dice, algunos se desviaron, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué más describe de todos estos que se desviaron de Dios, que no buscan a Dios, que no quieren a Dios, que son inútiles para alcanzar a Dios? No pueden construir su torre de Babel, no pueden construir un templo, no pueden construir una religión, no, son inútiles para llegar a Dios. No hay bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13 lo describe. Sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, son un sepulcro abierto. ¿Y qué hacen con su lengua? Engañe. Y dice que hay veneno de áspides debajo de sus labios. O sea, ¿qué hay en su boca? ¿Qué hay en sus labios? ¿Qué hay en su garganta? Veneno. ¿Veneno de quién? Del diablo. Las palabras venenosas del diablo, la serpiente antigua. Por eso habla de áspid. Con eso engaña, y el hombre se engaña a sí mismo, se destruye a sí mismo, crea su propia religión, inventa un sistema para llegar a Dios. Y eso lo vemos en los católicos, en los evangélicos, en hijos de padres cristianos que piensan, se autoengañan porque su garganta está llena de veneno mortal y dicen, no, si yo nací en la iglesia igual me voy a ir al cielo. No, eso es mentira. Hasta que yo no comprendí, cuando un predicador, yo era adolescente, un predicador predicó un mensaje que llegó, partió mi alma y dijo, si tú naciste en un garage, no significa que eres automóvil. Y si naciste en la iglesia, no significa que eres hijo de Dios. No porque cantes un corito, no porque vengas a la iglesia que eres hijo de Dios. Necesitas nacer de nuevo.
todos necesitan nacer de nuevo, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Todos se desviaron. Todo, y cuando dice todo es todos se desviaron. No hay quien busque lo bueno, no hay quien haga lo bueno. Hay veneno en su garganta. Sus palabras son venenosas, son de muerte, es autoengaño. Entonces el que no tiene la verdad, porque tiene la mentira en su boca, está muerto. El que habla mentiras está muerto. Su cuerpo se transforma en un sepulcro. O sea, más que el campo santo, es la vida que está muerta en delito y pecado. Esa es la primera consideración que tiene la Biblia con respecto a los sepulcros. Hombres que viven en su propio cementerio están muertos en delitos y pecados. Lo segundo lo describe Mateo. El evangelista Mateo habla de la imposibilidad de la religión, que la religión en sí misma se transforma en un cementerio. La religión no es un camino para llegar a Dios. La religión es el camino que el hombre en su razonamiento entenebrecido construye para llegar a Dios. Pero eso es un camino de muerte, y la Biblia habla de que son sepulcros también. Una religión sin Dios. Cualquier forma que el hombre diseñe para tener puntos para con Dios es un error. Viene de una mente entenebrecida, porque el color de una silla no salva, la vestimenta no salva, el instrumento que se toque no salva, la estructura de la iglesia no salva, los años que usted pertenezca a una institución no salvan, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, y el que se autoengaña es como ese endemoniado, golpeándose, haciéndose daño y vociferando por los montes, pero está desnudo, está muerto, vive entre muertos, está no cuerdo, está loco. ¿Y por qué? Porque hay demonios en su vida. Miren cómo el Señor retrata, el mismo Señor Jesucristo retrató a este tipo de gente. Espero que no sea ninguno de nosotros. El Señor habló a estos sepulcros, dijo Mateo 22, 27, ¡ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Hipócrita viene del griego upokritis. ¿Qué es lo que es la upokritis? Es una máscara. Antes los actores se ponían una máscara. Fabricaban un antifaz, una máscara para retratar. Entonces era un actor que se ponía una máscara. Esa es la upokritis, una máscara de actuación. Entonces cuando el Señor le dice hipócritas, está diciendo ustedes son actores. No se merecen el cielo. Un Oscar se lo merecen, pero el cielo jamás. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. O sea, lo único que hacen ustedes es construir sepulcros. Esa es una vida sin Dios. El hombre por sí mismo es un sepulcro. Su garganta está llena de veneno mortal porque está sembrada con la semilla del enemigo. Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Semilla de maldad, semilla de veneno mortal, de destrucción y autodestrucción. Y la religión vacía. Ahora, ¿qué hay de la iglesia? ¿La iglesia podrá ser también una tumba? ¿Un sepulcro la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿La iglesia podrá ser una tumba? ¿Un sepulcro? Ya vimos el hombre en sí mismo, la religión en sí misma, pero la iglesia del Señor Jesucristo, ¿habrá de esta clase de personas? Bueno, la hay. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, también la muerte penetra a la iglesia. Y ahí debiéramos temblar. O sea, lo tenemos en nuestra identidad, lo tiene la religión
y un mal dentro de la iglesia también. Estamos perdidos. Necesitamos palabra de vida. Y de no mediar la intervención de Jesucristo soberanamente con su autoridad y su poder sobre los hombres, sobre la religión y sobre la iglesia, estamos muertos. Estamos desnudos de la gracia del Señor, estamos muertos, nos autodestruimos, nos autoengañamos y el fin ya sabemos cuál será. De no mediar la intervención de Jesucristo en cada uno de nosotros, estamos realmente perdidos. No puedo decirle absolutamente nada a Dios, solo soy un hombre no cuerdo. Pero Jesús, segundo punto, trae vida a los sepulcros. Es el único que puede traer vida a los sepulcros. No obstante todo esto, Jesucristo vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. El único que puede deshacer esta condición es Jesucristo, no hay otro. Dice Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Tiene legiones, aunque no habla así raro como hablan los endemoniados, tiene demonios, el hombre sin Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto entonces apareció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Deshacer. Podría decir para destruir. No, el Señor hace un trabajo mucho mayor. Tenemos un nudo ciego de muerte y el Señor mete sus manos poderosas y deshace las obras del diablo en mi vida y me da vida y vida en abundancia. Yo necesito de Jesucristo. Todos los días, las 24 horas del día, hasta que Él me lleve a su gloria, necesito de Jesucristo. No necesito una religión, no necesito una música, no necesito un tipo de vestimenta. Necesito la gracia abundante de Jesucristo en mi vida. ¿Con qué se le da vida a una persona? ¿Con qué puede tener vida? Volvamos al principio. ¿Con qué se le dio vida a un montón de barro? ¿Con qué se le dio vida? Con un soplo. El soplo de Dios. El soplo de Dios puede traer vida. Puede deshacer las obras del diablo. El soplo de Dios. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Nos transformamos entonces de muerte a vida. Pasamos a ser seres que viven de nuevo por la bendita palabra del Señor. Necesitamos ese soplo. Necesito la palabra del Señor. En este minuto lo que está sucediendo acá es que la palabra del Señor está soplando sobre nuestras vidas para traer vida y vida en abundancia. Para que no haya veneno mortal en mi garganta, para que mis palabras sean palabras de vida. No necesito yo decirle, mire, cierre sus ojos, como he escuchado muchas veces. Yo no le puedo decir aquí, mire, cierre sus ojos. Ahora, cuando yo sople, y voy a poner el micrófono bien cerca, no se asusten, no es Dios ni es el Espíritu Santo. No crea eso. Entonces decir, ya, ¿están preparados? Ahora cierren sus ojos, concéntrense. Va a venir un soplo, viene el soplo, viene. Y usted dice, recibí vida. Viene más. Y todos decimos, más, quiero más. Todos esos que dicen, quiero más, no quieren nada de palabra. Quieren show, quieren espectáculo. Son muertos vivientes en una religión. Mis palabras son espíritu y vida. Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y el Señor Jesús profetiza y dice, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto han oído la voz de Cristo en su espíritu y pudo desatar esas cadenas que lo tenían atado y ser liberado por el poder de la palabra? Mas la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la palabra del Señor. La primera venida de mi Señor
los hombres rechazaron su voz. Lo rechazaron. No lo quisieron. Y mire, esta historia que hemos leído hoy día termina de una manera que yo me sorprendo. De una manera triste. Los muertos no quisieron oír la voz del Señor. Estaba, en definitiva, más cuerdo el loco que los cuerdos. Los cuerdos habían sido acechados por tiempo, no usaban un camino, no podían ir al cementerio. Y cuando ven a este hombre incorporado, vestido, porque cuando viene la gracia del Señor sobre el muerto, lo lava, lo limpia, le vuelve la cordura y lo viste. Dice la palabra del Señor: pasaste por mi lado y me dijiste vive. Dice la palabra del Señor que me has vestido con vestimentas de salvación. El Señor nos ha vestido con vestimentas de luz, porque Dios a sus hijos los hace como flama de fuego. Estamos vestidos, ataviados como novia para su marido. El Señor nos ha vuelto el honor a nosotros, ha vuelto la vida y ha colocado palabras de verdad en nosotros. Hay un testimonio que decir, hay un testimonio que contar, hay una palabra que anunciar. Cuando llega la gracia del Señor a nuestra vida, todo se transforma, miramos de otra manera, hablamos de otra manera, hay una palabra en nuestro corazón. Ya no nos autoengañamos con la religión, ya no nos autoengañamos con la forma, sino vivimos en la palabra. Pero ¿cómo es posible? No lo entiendo. Miren cómo termina esta historia. Salieron todos los pobladores, versículo 14, a ver lo que había sucedido. Y dice, de hecho, vienen a Jesús, lo ven. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo, dice. Les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Le dijeron todo eso. Y el versículo 17 es muy penoso. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Le dijeron, bonito el milagro, qué bueno que nos sanaste al endemoniado, qué bueno, nos costaron 2,000 cerdos, pero váyanse por favor, no los queremos acá. No hay más enfermos, no hay más endemoniados, no hay más gente que quiera. No, váyanse ahí, me contó, esto no es para mí, váyanse. Y el Señor se fue de ahí. ¿Qué podría haber hecho en Gadara? No quisieron las palabras de Jesús. Pero usted ha sido privilegiado. Yo he sido privilegiado porque yo quiero más y más, pero no que sople. No quiero más de eso. No quiero show. ¿Qué quiero? Más de su palabra. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y termino con este texto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ahora mora en vosotros. El Espíritu del Señor mora en nuestro corazón. Ahora estamos vivos. Ese Espíritu sopló. ¿Se acuerdan cuando sopló en Ezequiel 37? Un valle de huesos secos. Y dijo, di por la palabra, di al Espíritu que venga y sopla sobre estos huesos. Y se levantó un tremendo ejército. Porque lo único que puede dar vida a los muertos es la palabra del Señor.